Continuamos. A partir de lo conversado, ¿hacia dónde nos llevan las reflexiones de Cristóbal Rodríguez? Las reflexiones de Cristóbal nos llevan a las mismas reflexiones de Jorge Semprún. Jorge Semprún, ministro de Cultura de España, escribió un libro. Bueno, realmente compilaron unas conferencias de Jorge Semprún y una entrevista que se llama Vivir es Resistir. Y él analiza los pensadores, los filósofos post Segunda Guerra Mundial y la crisis que vivía Europa en la Segunda Guerra Mundial. Me llama la atención que un socialista cite a Jacques Maritain y dice: Jacques Maritain tenía razón. Una de las grandes tragedias de la democracia, de la crisis de la democracia, es que no han podido realizarse como democracia. Y en eso estamos. Una de las grandes tragedias que tenemos los países de América Latina es que no hemos podido tener todo el desarrollo democrático en el sentido amplio de la palabra que deberíamos de tener. Tenemos paradigmas en América Latina que no son perfectos. Yo hice mi maestría en Chile y en Chile la moneda decía por la razón o por la fuerza. Pero sin embargo se vivía en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que fue muchos años cuestionado porque la dictadura dejó amarrado en la Constitución del 80 mecanismos para evitar que la democracia se realizara plena. Pero pudo más la cultura democrática de ese país, pudo más los niveles educativos de su pueblo para ir regenerando las transformaciones. Fíjense que la presidenta Bachelet ahora anuncia que va a modificar la Constitución, pero cuando finalice su periodo va a dejar todo listo para un nuevo gobierno inicie el proceso de reforma. Sí, pero trayendo esto al caso dominicano, ¿hasta qué punto, y conversábamos algo fuera del aire, que a veces se hacen unos programas fuera del aire, chulísimos, tiene que ver esto con la escuela perdida de Hostos que decía Cristóbal? ¿Hasta qué punto hay un asunto de que no tenemos una caricatura de democracia, pero sin Hostos y su educación no hemos podido crear ese ciudadano democrático? ¿Hasta qué punto el meollo de nuestras cosas, nuestras pobrezas institucionales tienen que ver con eso? Este era un análisis que hacía el profesor Juan Bosch mucho antes de que nosotros lo planteáramos ahora. Decía que la gran tragedia en la educación dominicana fue haber desaparecido la escuela hostoniana. Nosotros estamos en un proceso de vuelta hacia la educación importante, que es trascendente, no solamente en términos de cobertura, sino también en términos de repensar el sistema con el tema de la tanda extendida. Eso va a dar frutos en la República Dominicana. Pero sin lugar a dudas también no solamente se trata de cobertura, se trata de calidad en los procesos educativos. Ese es ahora el segundo desafío. Las aulas están ahí, las jornadas extendidas están ahí, la merienda y la comida están ahí. Ahora el curricular, calidad de los maestros. Y el currículo oculto, que es tan importante como el expreso. Tan importante, o sea, el hecho que la escuela está ordenada va a permitir que ese muchacho que en su casa no tiene un orden, pueda haber un orden y tenga un orden referencial. Y tener un orden referencial en la sociedad dominicana es el gran déficit, porque la gente no tiene el sentido de la calidad de la prestación de servicio. Por eso la gente cuando recibe un servicio novedoso, pongo el ejemplo del 911, la gente se siente entusiasmada, dice, esto es distinto, esto es como en Estados Unidos, uno marca y lo resuelve. Bueno, ese referente y el hecho de que la gente ahora pueda viajar, el hecho de que la gente pueda empezar a comparar lo que pasa en este país con otro país, como decía Cristóbal ahorita, tú usabas de referencia a Costa Rica, te usabas de referencia a Chile, y puedes usar referencia a otros países en América Latina que han invertido suficiente en el tema educativo. Eso es transformacional de la cultura, de la vivencia de las personas, pero también en la aplicación de la ley. Ahora, ¿cómo se explica que este gobierno, que este país gobernado por socialdemócratas y liberales de izquierda, hablando de cómo ellos se definían, ¿verdad? Decía Ibelice Prade Pérez en un artículo que escribió en los años 80. Ella, Tirso Mejía y doña María son las únicas tres socialdemócratas del PRD. Pero el PRD dice que es socialdemócrata, sí, y es miembro del que no había grandes diferencias en América Latina entre socialdemócratas y en ese momento hablaba de demócratas cristianos. Realmente era una relación tipo Pepsi-Cola y Coca-Cola, y ese es un gran problema en la República Dominicana. Diferencias políticas sustanciales entre izquierda y derecha no se presentaron en el momento de llegar a opción de gobierno. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? PRD año 78, llegó la libertad, salimos de los 12 años, tan traumático fue aquello que volvió Balaguer,
Pero entonces llega el PLD, partido de centro izquierda, del intermedio Che Guevara, Pedro Albizu, de repente, desde el 78 para acá, quita los 10 años del doctor Balaguer, 86-96, este país ha estado bajo el control, el gobierno de PRD, PLD y sus ricos, porque cada uno llega y crea su burguesía. Si es legal, mucho mejor. ¿Qué se explica 78-2015? Que hayamos avanzado tan poquito en eso. Tenemos carretera, muchísima escuela ahora, tenemos más clínicas, más hospitales, pero yo estoy hablando del ser dominicano, el ciudadano dominicano. ¿Por qué tanta traición a lo propuesto en programas y en definiciones y en estatutos partidarios? Yo creo que tiene que ver con el objetivo de haber convocado para hacer este programa que tú tenías. Es decir, lo que nos pasa, el gran trauma de la sociedad dominicana es que no hemos logrado crear una cultura de respeto a la ley y de convivencia en la legalidad. Es decir, cuando Jehová decide que va a destruir Sodoma y Gomorra, lo decide, viene un subalterno y se le para enfrente. Dice, tú no puedes hacer eso. O sea, tú, que eres el supremo legislador del universo, no puedes hacer eso. Porque ahí puede haber gente que sea justa. Hay sodomía, todo lo que tú quieras, pero hay gente que puede ser justa y no pueden pagar justos por pecadores. Tú nos diste a nosotros una ley, que es la de la justicia, entonces tú no puedes violar tu ley. Es decir, esa es la gran primera lección de Estado de Derecho. Incluso Dios debe estar subordinado a la ley primera, que es la de la justicia. Y se le insubordina a Abraham. Dice, no, así no. Entonces nosotros nos hace falta esa voz. A nuestros gobernantes, a nuestra ciudadanía, le ha hecho falta esa voz. Tenemos leyes, las leyes dicen algo, significan algo. No existen porque sí. ¿Entiendes? Y por supuesto, debajo de esa inveterada cultura de irrespeto a la ley está el tema de la educación que señalaba Luis Henry en el primer segmento. Es decir, sin una sociedad, sin una ciudadanía educada, es muy, muy, muy difícil construir lo que sea. Fue el gran esfuerzo perdido de la segunda mitad del siglo XIX, del pensamiento ostosiano y de la práctica política de Ulises Francisco Espaillat. Espaillat decía en 1874, hablaba de la necesidad de la regeneración espiritual del ser dominicano a través de la educación. Y se lamentaba, y no dejaba de lamentarse, de que hubiera 3 galleras por cada aula, por cada escuela. 3 galleras por cada... ¿No será banca? O no, banca, lo de banca es esa hora. Es lo mismo. Sí. O sea, la proporción, solo hay que cambiarle donde Espaillat decía gallera, solo hay que decir bancas de apuestas. Y donde dice Espaillat, decir Bosch. Decir Bosch. Tenemos que irnos a una breve pausa. Cuando retornemos para recoger porque no lo hemos dicho, habrán 2 entregas de este programa, porque con estos 2 intelectuales, juristas, pensadores políticos y sociales, yo sabía, tenía el temor, y así ha sido, de que el tiempo no iba a alcanzar. Entonces hemos diseñado 2 programas, el de este sábado y el del próximo sábado. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, yo quiero que recojamos una especie de conclusión de lo conversado hasta aquí, para entonces seguir el próximo sábado. Breve pausa, por favor. Y ese respeto hacia toda la convivencia se expresa en la ley, y la ley, que es de carácter general para la aplicación de todos, también tiene que ser un mecanismo de protección de todos.